Esta mañana estamos reunidos en la casa del Señor y hemos estado considerando a lo largo del año el tema reflejo, unidad divina. Reflejo, unidad divina. Esta serie que estamos ya por terminar se intitula Compartiendo su Gloria. Y esta mañana quiero compartirles el tema Doy gratis lo que he recibido. Doy gratis lo que he recibido. Después me van a decir a cuánto les gusta lo gratis, pero por ahora quiero invitarles a que tomen su Biblia y hagamos nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Muy bien, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Por cierto, ¿a cuánto le gusta lo gratis? A mí me encanta. Todo lo que es gratis es bienvenido. No sé si será por razones de cultura o por qué, pero creo que a todos nos gusta lo que nos dan regalado, los que nos dan, como diríamos en mi pueblo, de grolis, gratuitamente. Mateo capítulo 5, cuando lo encuentre, capítulo 10, versículo 5. Se pone de pie cuando lo encuentre y vamos a leer del 5 al 8. Mateo 10, del 5 al 8, vamos a leer estos versículos. Son 4 versículos los que vamos a leer. Ponga atención usted al título en nuestra Biblia, dice ahí: misión de los 12. Ahora leamos el texto bíblico que dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Este es un pasaje precioso, un pasaje poderoso, y creo que es muy claro y muy contundente de lo que el Señor pidió directamente. Aquí el Señor Jesucristo lo pidió a sus discípulos, a los 12 en aquel momento, pero hoy nos los pide a los 12,000 millones o no sé cuántos y miles de millones que hemos creído en Jesucristo, habemos en el mundo. Pero hoy nos lo pide a nosotros que estamos aquí en su casa, a usted que está viendo esta transmisión por alguna plataforma digital o que está escuchándonos por alguna red social. El Señor nos pide esto mismo a nosotros. Por supuesto, la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, y el Señor pone eso en práctica, porque Él nos ha sido misericordioso a nosotros, hermanos. Él nos ha dado por su bondad el evangelio de salvación. Él nos ha dado la salvación y la vida eterna, su reino celestial por la fe en Jesucristo, su Hijo. Nos lo ha dado totalmente gratis, totalmente regalado. Pero además nos ha otorgado y nos ha concedido que experimentemos sanidades. Nos ha concedido que experimentemos liberación, y liberación del pecado, liberación también del enemigo, porque el enemigo muchas veces se ensaña contra nosotros, liberación especialmente de la condenación eterna. Así que el Señor nos ha dado suficiente, y ahora nos pide que nosotros también demos gratis lo que nosotros hemos recibido.
Por ello, en reflejo de la unidad divina, nosotros compartimos su gloria, que ese es el tema del año y el de la serie, y lo hacemos cuando damos, como dice el último versículo, cuando damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Yo espero que a estas alturas del partido ninguno tenga duda de lo que es gracia, pero si alguien por ahí acaba de recibir a Cristo y no sabe qué es gracia, simplemente es un regalo, es algo que se nos da gratuitamente y que no lo merecemos. Eso es gracia. Y entonces el Señor nos ha dado muchas cosas por su gracia, pero Él quiere que así como hemos recibido de gracia, también nosotros demos de gracia, es decir, gratis, para hacerlo en un lenguaje más coloquial y más claro para nosotros. Gratis, que quizás es la palabra más conocida para nosotros. Así que entrando en nuestro texto, encontramos en primer lugar que fuimos enviados a cumplir una tarea urgente. Fuimos enviados a cumplir una tarea urgente. La primera frase del versículo 5 es lo que dice esto: a estos 12 envió Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Analice usted esa expresión. Envió Jesús a cumplir una tarea. ¿Por qué es una tarea que hay que cumplir? Porque les dio instrucciones. Cuando nosotros, amados hermanos y hermanas, realmente comprendemos que debemos cumplir la tarea que el Señor Jesucristo nos ha asignado, también hemos de comprender que esa tarea es urgente, que no puede esperar. Es como cuando sucede un accidente, cuando hay un incendio, cuando hay un accidente de tránsito, cuando hubo un hecho violento. Usted oye que viene la ambulancia con la sirena. Ellos van a cumplir una tarea urgente. Y hay mucha gente conduciendo vehículos en la ciudad que no sé si sean inconscientes o que no les importe la vida de otros, pero cada segundo que nosotros nos demoramos en hacer espacio para que pase la ambulancia puede ser determinante en la vida de otra persona. Por eso la tarea de los bomberos, la tarea de las ambulancias es una tarea urgente, y no deberían entenderlo solo los que van, el personal que va ahí en esa ambulancia, sino todos los que estamos transitando por las calles, especialmente los que vamos conduciendo un vehículo. Yo recuerdo haber visto un video alguna vez, hace rato, en algún país, se oía la sirena y como que por arte de magia todos los carros, unos agarraban para allá, otros para allá, y dejaban un carril libre en el centro, pero de inmediato, conforme, hasta me imaginaba yo el Mar Rojo abriéndose cuando iba pasando el pueblo del Señor, así. Pero aquí en Guatemala, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, pero las ambulancias tienen diferentes tipos de sonido para manifestar lo urgente que es que se aparten de su camino, y pone esos diferentes sonidos y pone el más urgente, y a veces los vehículos no se mueven de donde están. Yo le he dicho a mi hijo que cuando nosotros vamos conduciendo un vehículo y escuchamos una ambulancia, primero tenemos que cerciorarnos de dónde viene, ¿verdad? Porque a veces no viene atrás de uno y uno empieza a apartarse y viene por otro lado. Entonces, si nos aseguramos de que viene atrás de nosotros, inmediatamente hay que tratar de hacerse, dependiendo de dónde y qué carril vengamos, o a la izquierda o a la derecha. Esa es la idea. Y todos tienen que hacer lo mismo. Y probablemente tengamos que subirnos a una banqueta si es necesario un momento, salirnos de la carretera o de la calle un momento para dejar paso a la ambulancia, porque la tarea de Dios es urgente. Pero la tarea nuestra, que el Señor Jesús nos ha asignado, también es una tarea urgente, porque esa persona que va a recibir el mensaje, que va a recibir lo que nosotros le llevamos, probablemente el día de mañana ya no esté. Probablemente
la otra semana ya no esté. Por eso es una tarea urgente, por eso es de vida o muerte. Aquí notamos que el Señor expresa la urgencia en el hecho primero de que envió a los discípulos. Los envió, digámoslo así, de manera específica, les dio instrucciones específicas respecto a lo que deberían realizar. Ahí encontramos nosotros la razón de la urgencia de la tarea. Pero luego vemos que la tarea asignada debe ser enfocada. También alguna vez ya hablamos aquí del poder del enfoque y pusimos como ejemplo ¿cómo se llama? Lupas se llaman, ¿verdad? Si usted la coloca sobre una hoja de papel en el sol y trata de captar los rayos del sol y concentrarlos en esa lupa, se convierte en una fuerza tan poderosa que en un momento dado puede arder aquella hoja de papel, porque los rayos fueron concentrados en un solo punto. Y nosotros también debemos enfocarnos, porque a veces andamos haciendo la tarea de manera muy dispersa y terminamos haciendo las cosas que no son importantes y descuidamos lo que es urgente, lo que es importante, lo que es prioritario en la tarea que el Señor nos ha asignado. Así que mirando el versículo 5 una vez más, la segunda parte, y el versículo 6, encontramos que la tarea asignada debe ser enfocada. Dice en la segunda parte del versículo 5, Mateo 10:5, la segunda parte dice, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto a primera vista suena discriminatorio, suena a hacer acepción de personas, pero aquí lo que el Señor está estableciendo es un orden de prioridades. Hay que reconocer, y eso es muy importante, que Jesús no envió a sus discípulos a cumplir una tarea desenfocada, sino una tarea bien enfocada, bien específica. Como cuando usted manda a su hijito a la tortillería o a su esposo, que algunas hermanas mandan al esposo, le dicen: quiero 5 quetzales de tortillas, y el esposo le lleva 10 quetzales de tortillas, y la esposa se molesta: mi amor, pues no tengas pena, yo puse los otros 5. Sí, pero no son esas las instrucciones que yo te di. Es que esos 10 quetzales, la tortilla se va a echar a perder, no lo vamos a terminar. Entonces ella estaba enfocada en algo, y nosotros, pero yo soy esposo también, nos dispersamos pensando que hacíamos bien. Bueno, el Señor entonces da aquí instrucciones específicas. En primer lugar, noten ustedes que dice a dónde no se debe ir, a dónde no se debe ir, y dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Recuerden ustedes que los samaritanos y los judíos en su ascendencia eran familiares, ellos eran del mismo origen, pero en algún punto se separaron y en algún punto más adelante del camino se enemistaron. Ellos no se querían entre sí, ellos no se llevaban unos con otros. Entonces el inicio de la predicación implicó no ir en camino de gentiles ni en ciudades samaritanos. En ese contexto, ya les digo, los gentiles eran simplemente los que no eran judíos. Todo aquel que no era judío, para él en este momento no era la predicación, no era el enfoque de la predicación. Los samaritanos tampoco en ese momento eran el enfoque de la predicación. Entonces, ¿cómo debemos tomarlo nosotros hoy día? ¿Cómo debemos entender el enfoque de nuestra tarea para el día de hoy? En la actualidad debemos comprender entonces, amados hermanos, que los gentiles serían aquellas personas que, debido a estar pensando en sus dioses y en su forma de vida muy particular,
rechazan abiertamente el Evangelio de salvación. Lo rechazan abiertamente. Es decir, no solo lo rechazan, sino incluso se oponen, porque ellos están tratando de vivir en una religiosidad de manera popular y algunos de manera sincrética. La palabra sincrética tiene que ver con la mezcla de creencias, la mezcla de lo que yo creo con lo que creo que debo aceptar para estar bien con la persona. Con aquella otra voy a mezclar este elemento de su fe, con aquella voy a mezclar este elemento de su fe con mi fe. Y entonces estoy haciendo un sincretismo religioso. Y muchas veces, hermanos, eso nos sucede en la propia familia. Muchas veces eso nos sucede con los amigos, con los compañeros de trabajo, porque lo que menos queremos es tener problemas con ellos. Lo que menos queremos es pelear con ellos. Es que somos llamados a ser pacificadores y nos tomamos tan en serio ese papel que a veces desenfocamos nuestra posición de fe, nuestra posición doctrinal, nuestra posición como hijos de Dios. Así que, mis amados hermanos, los gentiles serían aquellos, para decirlo de manera más sencilla, que no caminan en la propia fe de nosotros. Entonces, para ellos, aquellos que no solo no caminan, sino que rechazan el Evangelio, para ellos no es. Para ellos no es. Todavía recuerdo hace algunos años, con el pastor que me discipuló a mí en el pastorado, andábamos predicando de casa en casa. Y hubo una persona que abiertamente nos rechazó. Nosotros entendimos, por lo que dijo el Señor Jesús, si alguien les rechaza a ustedes, no les está rechazando a ustedes, sino a mí. Entendimos que esta persona rechazaba a Jesús y no quería saber nada del Evangelio. Entonces recuerdo que él me dijo, vámonos, no tenga pena, dejémoslo ahí. Y nos fuimos, y ya cuando estábamos solos, me platicó y me dijo, para él no es el Evangelio, porque él lo rechaza abiertamente. En ese caso, entraría en el concepto de un gentil moderno, y hay muchas personas así. No es que Dios los quiera apartar a ellos, no es el momento de ellos. Probablemente llegue su momento, pero el momento de ellos no es ahora. Miren el poder del enfoque. Luego, ¿a dónde? Bueno, pero hablemos de los samaritanos un poquito. Los samaritanos, ya dije que eran familiares de los judíos, pero no se llevaban, se habían separado, se habían distanciado. Y los samaritanos, recuerdan a la mujer samaritana, ustedes, que ella decía, pero nuestros padres decían que en este monte hay que adorar, y ustedes dicen que en aquel monte. Entonces, al fin, ¿dónde es? Ya sabemos lo que el Señor Jesús habló con ella y cómo la guió a el conocimiento de la verdad. Pero los samaritanos modernos reflejarían aquellas personas que de sí viven en sincretismo religioso, lo que acabo de explicar. Ellos están metidos en un sincretismo religioso, es decir, no están definidos por A o por B, bailan al son que les toque, y muchas veces van con el mejor postor. Es que aquí me dan esto y allá no me dan nada, es que aquí me pasa esto y aquí no me pasa eso. Entonces están jugando de esa manera hay personas que están en una iglesia un tiempo, después van a otra, y andan recorriendo, y con tanta iglesia que hay, hermanos. Y acabo de escuchar, yo pensé que solo en Guatemala sucedía eso, pero acabo de escuchar a un pastor que en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, hay una calle donde hay, en vez de casas, prácticamente son iglesias todas las que hay en la calle. Y hay muchos hermanos que van probando de iglesia en iglesia. Y hay una iglesia aquí que se llama Jerusalén. Y después abrieron otra iglesia por acá que se llama la Nueva Jerusalén. Imagínense. Y entonces hay personas que van probando de iglesia en iglesia. A eso le llamamos sincretismo religioso, porque van tomando elementos diferentes. Bueno, cuando dice uno, bueno, son dos iglesias evangélicas, hermano. Y mucha gente dice, si creemos en Jesús, todos vamos para el cielo.
Sí, pero vamos confundidos, no vamos enfocados. Y ya no digamos cuando la persona se sale del ámbito cristiano evangélico. Ahí están mayores problemas, porque entonces está tomando elementos ajenos a la fe evangélica. Entonces, ¿a dónde se debe ir? Aquí mismo lo dice el pasaje. ¿A dónde sí hay que ir? Ir antes. Y este antes es el que nos da el principio de prioridad. Antes. Primero, ahorita les toca a ellos. Ya vendrá el tiempo de los demás. Pero ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La tarea entonces se enfoca hacia las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo se llamaba el pueblo del Señor? ¿Alguien lo sabe, hermanos? ¿Cómo se llama el pueblo del Señor? O se llamaba anteriormente, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Jerusalén, la capital de Israel. Israel es el pueblo de Dios, ¿sí? Los judíos, por eso dice las ovejas perdidas. Dentro de los judíos habían quienes estaban fuera de foco, habían quienes se habían apartado de la fe, y entonces a ellos deben de ir, a ellos estaba dirigido el mensaje, y la tarea era un poco más específica. Pero el Señor hizo que la predicación se volviera luego hacia todas las personas, independientemente de su origen o cultura. Por eso hubo necesidad de que Jesucristo viniera al mundo, porque Él vino a morir no solo por judíos. Ciertamente los judíos son prioridad, pero luego Él murió por todos nosotros, mis hermanos. Entonces el mensaje ya cambió, pero es un asunto de prioridad, es un asunto de ir a donde el Señor nos manda y hacer las cosas como el Señor nos manda. Esto ya es independientemente entonces del origen o de su cultura. Esa misma idea queda para hoy día en el Evangelio que nos ha sido legado a nosotros de parte del Señor Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, debemos predicar a todas las personas que nos sea posible, a todas las personas que Dios tiene preparadas para recibir el Evangelio, porque siempre, como dije antes, vamos a encontrarnos con alguien que no quiera recibir el mensaje. Nosotros debemos cumplir con entregar el mensaje, pero si no lo reciben, entonces nosotros seguimos a otra. El Señor mismo le dijo a sus 12 discípulos: si entráis en una casa y son bien recibidos, pues prediquen en el Evangelio, y si no, sacudan el polvo de sus pies y vayan a otro lugar, de sus sandalias, ¿verdad? Y vayan a otra casa, vayan a otro lado. Así que debemos predicar a todas las personas, pero enfocarnos en aquellas que manifiestan hambre y sed de Dios. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces uno no está por predicar el Evangelio en algún lugar y las mismas personas le empiezan a preguntar a uno: mire, ¿usted es evangélico? Sí, le dice usted. Mire, y yo tengo dudas, es que a mí me gusta mucho el Evangelio, yo quisiera saber, y empiezan a preguntar, le abren la puerta de par en par para que usted haga su tarea. Usted no estaba pensando hacerla, pero ellos le dijeron, como que ellos supieran que a usted lo mandaron a hacer esa tarea, y le dicen: cumpla su tarea, aquí estoy yo. Ellos manifiestan hambre y sed de Dios. Hay mucha gente así. ¿Y sabe quiénes son los que más manifiestan esa hambre y sed de Dios? Aquellos que están en grandes necesidades, los que están enfermos, los que están pasando situaciones difíciles, porque el hombre por naturaleza es así. Nos acordamos de Dios solamente cuando estamos pasando dificultades, pero cuando no, nos olvidamos. Pero esas son las oportunidades que hay que aprovechar. Y entonces, ¿qué hemos de predicar? El versículo 7, para que veamos que está bien enfocado, nos estipula cuál es lo que debemos predicar. Prediquemos el reino de los cielos. Leo el versículo 7. Dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos con suma claridad, mis hermanos amados, que el centro de la predicación es anunciar que el reino de los cielos se acercó a nosotros. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Bueno,
es toda aquella esfera en la que el Rey es Dios, y en este caso específico nuestro Señor Jesucristo. Es todo aquel dominio en el que la gente misma permite que reine el Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador, nosotros permitimos que Él gobierne nuestras vidas. Y entonces el reino de los cielos está en nosotros. Ya nuestra vida es parte de ese reino de los cielos. Pero aquel que no ha creído en Cristo como su Salvador, aún no es parte del reino de los cielos. Pero sabe que si tiene un familiar cristiano evangélico, el reino de los cielos se ha acercado a él o a ella. ¿Por qué? Porque lo tiene ahí a la mano, porque puede escuchar el evangelio a través de una persona que le conoce y que le ama sinceramente. Entonces, mis hermanos, el enfoque, el mensaje, el centro del mensaje es que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso implica que quien se acercó a nosotros fue el Rey eterno, el Rey de salvación, nuestro Señor Jesucristo, quien literalmente, debo decir, dejó su trono de gloria y vino a este mundo. Eso es acercarse, hermano. Eso es acercarse. Y nosotros debemos sentirnos bendecidos porque el reino de los cielos no solo se acercó a nosotros, sino que muchos de nosotros ya ahora pertenecemos a ese reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, lo que recibimos de gracia, ¿qué debemos hacer? Darnos de gracia. Entonces ya no debemos callar más, ya no debemos limitarnos más. Debemos dar buen testimonio a las personas que están cerca nuestro, para que cuando nosotros les digamos, mire usted, fíjese que el reino de los cielos se acercó a nosotros, le crean que eso es cierto, porque lo ven el reino de los cielos en su vida. Eso es lo fundamental. Así que el anuncio del reino de los cielos es sencillo. Solo tengo que decirle, ¿se acercó a usted? ¿Y cómo se acercó? Míreme, aquí estoy. Y no es que nos creamos, como decía en mi pueblo, la divina garza. No, es que el reino de los cielos está en mí. El Rey Jesucristo habita en mí. Y entonces ahora, si yo tengo un amigo aquí, se acercó a mi amigo. Si yo tengo un primo, yo tengo un tío, yo tengo un familiar, se acercó a mi familiar, porque va conmigo. Miren, hermanos, qué interesante. El solo hecho de que estemos cerca de alguien que no conoce al Señor, ya permite que ese reino esté cerca de él. Todo lo que nos hace falta es explicárselo, decirle, mire, este es el reino de los cielos. Jesús vino al mundo, dio su vida por nosotros y nos ofrece salvación gratuita, vida eterna en el cielo. ¿Quiere usted esa oferta? Es la mejor oferta que podamos recibir en nuestra vida. ¿Y cuánto cuesta eso usted? Pues fíjese que es gratis. ¿Usted ya lo tiene? Pues sí, ya lo recibí gratis. Por eso se lo estoy ofreciendo gratis a usted, y por eso nuestro tema es, doy gratis lo que he recibido. Bueno, pero el mensaje no va seco. Lleva su lechuguita, lleva su tomatillo, lleva su salsita. ¿Y cuál es eso, hermanos? Que tenemos que compartir gratuitamente lo que hemos recibido, porque no solo recibimos el reino de los cielos, lo recibimos con todos sus beneficios. Mire lo que dice el verso 8, que es el último versículo de nuestro pasaje. Dice, sanad enfermos. Pónganle atención, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El centro de la vida cristiana es una vida sobrenatural. Nosotros entramos en la esfera del reino de los cielos y con ello muchos beneficios hay. Una de ellas es lo que dice aquí, la sanidad de los enfermos. Otra de ellas es el limpiar leprosos. En todos los tiempos han habido enfermos, ¿cierto o no? En el tiempo de Jesús, quizás la pandemia o la epidemia más grotesca, más desagradable que había, era la famosa lepra. ¿Por qué? Porque la persona que tenía lepra, cualquier persona que estaba enfermo podía estar en su casa con su familia, pero la que tenía lepra
tenía que apartarse, tenía que salir de su casa, tenía que salir incluso de la ciudad o del campamento donde estuviera y alejarse de todas las personas, porque era una enfermedad, además de desagradable, provocaba un mal olor y era sumamente contagiosa. Entonces la persona tenía que aislarse y por eso se iban a meter a cuevas así lejanas, donde estuvieran solos, y ellos mismos tenían que ir, cuando iban caminando por algún camino o por alguna calle y miraban que venían otras personas, ellos tenían que empezar a pregonar: soy leproso, para que la persona no se acercara a ellos. Era una enfermedad terrible, hermano. Pero aquí dice algo más: resucitad muertos. Resucitad muertos. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero Él está compartiendo con nosotros su gloria de esa manera, enviándonos como instrumento suyo para que esto pueda ocurrir en la vida de las personas. Así que desde el Antiguo Testamento vemos a profetas, al profeta Elías, por ejemplo, acostándose encima de un niño 3 veces hasta que el niño es resucitado, resucitando muertos. Vemos a ¿quién fue? A Pedro haciendo este tipo de milagros. Y hermanos amados, el Señor nos dice que nosotros vayamos, que nosotros sanemos a los enfermos. Ahora existe la lepra todavía, porque hay un hospital dedicado a ese tema, a ese asunto de la lepra. O sea que existe, ya no en la cantidad que había antes, pero sí existe. Pero ahora hay otras enfermedades terribles, otras enfermedades difíciles y pandemias como la que estamos enfrentando actualmente, llamada COVID-19. Aquí es otra situación complicada, porque la persona que es contagiado, que resulta positivo de COVID, pues no se tiene que aislar, no tiene que ir lejos, pero tiene que encerrarse, probablemente estar en una habitación solito y que sus propios familiares no tengan ningún contacto con él o con ellos. Hermanos, esas situaciones a mí me dan tristeza, porque uno pongo a pensar, si a mí me diera COVID, yo tendría que evitar que mi esposa me abrace, y con lo que le encanta abrazarme y a mí me encanta más estarse uno besuqueando ahí con su esposa, ya no lo podría hacer. Es triste. O con un hijo, con una hija, con mamá, con papá. Hermanos, y está sucediendo esto no me lo contaron, esto lo sé yo porque los veo a ustedes con su mascarilla. Esa pandemia existe y está aquí ahora y está en todo el mundo, pero el mensaje es el mismo: sanad enfermos, limpiad covidianos, podríamos decir ahora, resucitad muertos, echad fuera demonios. Todo el poder que Dios le da a sus seguidores, a los que creen en Él, nos lo da hoy día a nosotros, y todo eso debe ser de gracia. Como quien dice, si el Señor fuera guatemalteco, diría: eso sí, por favor, nada de estar cobrando por sanar a un enfermo, nada de estar pidiendo ofrenda porque ocurrió este milagro en la familia. Algunos la piden anticipada: mire, deposíteme en la cuenta tal y yo voy a llegar ahora. Qué chistoso, ¿verdad? Qué ganga esa. No, de gracia recibiste, dad de gracia. Hermanos amados, el centro de la vida cristiana es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Primero que nada, el reino de los cielos, la salvación, la hemos recibido gratuitamente. También trasladémosla a otros, pero con ello
hagamos que sucedan estas cosas para gloria del Señor. Que los que necesiten una sanidad, hermanos, cuando una persona se enferma, ¿cuánto gasta en doctores? Solo las consultas ahora son tan caras, o a veces las consultas las ponen baratas, pero las medicinas es el problema. Cuando le dan la receta a usted y es una lista de 10 medicamentos y usted va a la farmacia y se va de espaldas cuando dan los precios, hermano. Yo he visto muchos casos y tal vez me incluyo en el sentido de que va uno al doctor, recibe la receta, va a la farmacia, le dan el precio, mejor voy a orar, dice uno. Mejor voy a pedir oración en la iglesia, porque eso es gratis. De gracia recibimos, de gracia demos. Aquí entonces ya observamos todo lo que podemos recibir de gracia, y nosotros seguimos siendo objeto de la gracia infinita del Señor, hermano. Esta semana en nuestra familia tuvimos 2 casos serios en los que se nos pidió oración a todos los familiares, con mis hermanos y sus hijos. Nos comunicamos y recibimos el primer caso. El primer caso fue de mi sobrino Milton, hijo de un hermano. Él resultó positivo del COVID-19. Eso fue la semana pasada, que él dio positivo. Pero pensaron que no iba a ser tan complicado. Pero el domingo, hace una semana, se complicó seriamente, ya con asuntos de respiratorios. Lo llevaron a una clínica donde pasó la noche del domingo para amanecer lunes, una clínica particular. Y el día lunes amaneció en esa clínica. El lunes fue que nos pidieron oración a todos y empezamos a orar por él y empezamos a orar por él. El lunes mismo, en el transcurso de la tarde, me parece, lo dieron de alta de esa clínica. No sé si lo dieron de alta porque ya lo miraban bien o la familia ya no aguantaba para pagar una clínica particular. La cuestión es de que lo llevaban el lunes mismo para su casa y en el camino se les agravó. Y entonces decidieron llevarlo al hospital de Amatitlán. Ellos viven en Amatitlán. Y el día martes ya amaneció en el hospital de Amatitlán. Y para todo eso nosotros estábamos orando en diferentes lugares, diferentes familiares. Y el día martes le hicieron un nuevo hisopado en el hospital de Amatitlán y le dijeron que no había COVID. ¿Cómo puede ser tan rápido? Porque que yo sepa, son 21 días o 3 semanas en que alguien que tiene COVID tiene que pasar para que el termine el efecto del virus. Pero él ni una semana completa había pasado y le dijeron que ya no tenía, que lo que tenía nada más ahora era un punto de neumonía y le empezaron a tratar eso. Lo tuvieron con oxígeno todavía el martes y el miércoles le retiraron el oxígeno para ver cómo respondía. El jueves, ya estoy hablando de esta semana, lo dieron de alta. Ahora está en su casa, recuperándose, eso sí, va a pasar un tiempo para recuperarse totalmente, pero ya no está pasando esa crisis de estar en un hospital, de estar con un respirador y de esos cuadros que ustedes ya conocen como son de dramáticos y de tristes. Y entonces yo alabo al Señor, hermanos, porque la sanidad de enfermos sigue estando presente en el reino de los cielos. Sigue siendo parte de la oferta para nosotros. El día jueves que él salió, nosotros estábamos comunicándonos ahí con mis hermanos y alabando al Señor, cuando otra sobrina nos avisa: quiero pedirles, tíos, que oren por favor por mi hermana. Ella estaba embarazada, Yulisa. Tuvo complicaciones en su embarazo, 7 meses y se complicó. Una nena que estaba esperando y
dice que dejó de moverse y sus latidos de su corazoncito eran muy lentos. Entonces ellos viven en Huehuetenango y la trajeron de emergencia al hospital de Quetzaltenango. Y en Xela, en el IX de Xela, perdón, y ahí la internaron el jueves. Y entonces estábamos terminando de dar gracias por Milton y empezamos a suplicarle al Señor por otra sobrina, ahora por Yulisa. Empezamos a orar y al otro día, viernes, preguntamos y nos dijo su hermana, a las 3 de la mañana la operaron, tuvo una nena y hasta nos mandó un video donde la nenita estaba de moverse ahí en la incubadora, porque era de 7 meses, la pusieron en incubadora, pero nos dice mi sobrina, gracias a Dios las dos están fuera de peligro y están bien, están en recuperación. Y vuelvo y digo, Señor, la sanidad sigue siendo parte del paquete gratuito que tú nos diste con la salvación, cuando dijiste el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el día de ayer, en los cultos familiares, la instrucción de la guía familiar era que contáramos parte de la familia, contáramos un par de testimonios de cosas que nos habían ocurrido y donde habíamos visto el cuidado de Dios en nosotros. Y ahí uno de mis hijos, mi esposa, comentaron de cosas en las que Dios se ha manifestado en su vida. Yo no sé cuáles fueron los testimonios de su familia, pero hermanos amados, quiero decirles que lo que recibimos es gratuito, pero el Señor quiere que lo compartamos también y lo demos gratuitamente a otras personas. Esta mañana yo quiero orar por ustedes, hermanos. Yo no sé qué necesidades tienen. Es probable que alguno esté pasando un proceso de enfermedad, y si no es usted, puede ser algún familiar, puede ser algún amigo, puede ser quien sea, alguien cercano a usted. Yo quiero que nos pongamos de pie y que oremos esta mañana para que el Señor nos siga mostrando a nosotros que las sanidades, que las liberaciones, que todo esto que dice su palabra tan maravilloso sigue siendo parte de la oferta gratuita para nosotros y para todo aquel que no le conoce. Así que si es usted el enfermo, créale al Señor en esta mañana. Y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti y estamos convencidos, Señor, de que el reino de los cielos se acercó a nosotros con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su majestad y poder. Y que así como hemos visto anteriormente sanidades y milagros de protección, de provisión, milagros financieros en nuestras vidas, así los podemos volver a ver. Necesitamos ver esos milagros, necesitamos ver esa sanidad, Señor, porque tenemos que compartir con otros, tenemos que tener algo que contarles a otros de lo que tú también ya has hecho con nosotros, para que ellos crean y para que lo hagas con ellos también, Señor. El reino de los cielos se acercó, hermano y hermana, y con ello la sanidad. Padre, pon tu mano poderosa en las personas aquí presentes o familiares de ellos, personas cercanas a su corazón, que no están aquí, pero que están pasando un proceso de enfermedad, una lucha, una dificultad en cualquier terreno de la vida. Queremos pedirte que tú obres grandemente y que manifiestes tu poder sanador, tu poder liberador en sus vidas. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte
un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles.